Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Se le conoce como Ayurveda al sistema de sanación más antiguo conocido sobre la Tierra. Originario de la India antigua, el término sánscrito está compuesto de dos palabras: Ayu, que significa vida o ciclo de vida, y Veda, que significa verdad o conocimiento. Toda la sabiduría contenida en la ciencia ayurvédica integra de forma continua y activa la naturaleza, a la perspectiva y propósito de vida, la salud y la enfermedad, la felicidad y la tristeza, y finalmente al placer y al sufrimiento. La Ayurveda define la vida como la conjugación de mente, cuerpo y espíritu, viviendo en armonía en el cosmos consciente y a su vez respetando e integrando toda la creación. La Ayurveda es una ciencia médica que tiene como objetivo primordial el sanar y mantener la calidad y duración de la vida. Es un arte que se vive a través de los hábitos diarios, ofreciendo un profundo análisis y entendimiento del cuerpo de cada persona, mente y conciencia, considerando todo lo anterior como el fundamento de la salud y la felicidad. Por su diverso y flexible espectro de opciones, la Ayurveda es fácilmente adaptable a todas las disciplinas médicas y resulta muy fácil incluirla como parte integral de un tratamiento. En un mundo donde la enfermedad físico-mental gana terreno año con año, no es extraño ver prácticas como esta salir a la luz, proporcionando opciones alternativas y holísticas de sanación. La medicina occidental, si bien válida y muy útil, ha fracasado muchas veces en proporcionar soluciones integrales a los problemas de salud. El uso desmedido de medicamentos, que únicamente alivian momentáneamente los problemas, impide que las personas puedan entender mejor sus condiciones para así aspirar a un tratamiento más proactivo en lugar de uno reactivo. Los seres humanos no estamos hechos únicamente de materia-cuerpo. Nuestras emociones, nuestros traumas, nuestras creencias sobre la vida, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que manejamos nuestro sistema nervioso y procesamos el estrés, entre otros, son aspectos que poco a poco han permeado en el plano de la salud. La Ayurveda trata a la persona como un todo, no solo al órgano o sistema del cuerpo en cuestión. Y quiero hacer una breve pausa aquí porque hablar de Ayurveda no se trata de convencerte a que dejes lo mundano a un lado, vendas tus pertenencias, te pongas una túnica y te tires al otro extremo de las cosas. Se trata más de descubrir nuevas prácticas diarias que puedas integrar a las prácticas que ya tienes para potencializar tu salud, tu bienestar y tu felicidad. Así que dicho esto, quiero darle nuevamente la bienvenida a nuestra querida Laura Luján, que nos hablará de los principios básicos de la Ayurveda. Cuando explico qué es Ayurveda, a mí me gusta explicar qué no es, porque regularmente tenemos ideas de lo que es Ayurveda y no podemos limitarlo solo a eso. Definitivamente no es un plan nutricional. A veces pensamos en Ayurveda y lo primero que se nos ocurre o lo primero que se nos viene a la mente es que es un plan nutricional o que me va a decir qué puedo comer o qué no puedo comer según mi cuerpo físico, ¿no? Pero no lo podemos limitar únicamente a un plan nutricional, a pesar que sí es una parte muy importante en la Ayurveda, pero también Ayurveda incorpora muchas prácticas físicas, muchas prácticas mentales y espirituales, porque al final es este sistema holístico e integral que también va a integrar, valga la redundancia, la mente y las emociones. Pues sí tiene que ver mucho con la nutrición, pero más que eso tiene que ver mucho con la digestión. Ayurveda nos dice que nuestra salud depende no solo de lo que comemos, sino que más de eso de lo que digerimos. Pero cuando Ayurveda nos habla de la digestión, nos habla
de lo que nosotros digerimos a través de los 5 sentidos, no solo lo que va a entrar por nuestra boca. Todo aquello que nosotros escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos o cómo permitimos que nos toquen, ¿verdad? Lo que aplicamos a través de nuestra piel, que sabemos que tiene poros que absorben, todo lo que olemos, todo eso también lo tenemos que digerir. Entonces, Ayurveda nos va a hablar de este Agni, que es nuestro fuego digestivo, pero nuestro Agni funciona también a través de nuestros sentidos. Entonces, Ayurveda no es un plan nutricional únicamente, sino que también se va a basar en toda la digestión, en todo lo que nosotros digerimos y en estas prácticas físicas, mentales y espirituales que Ayurveda nos invita a hacer para mantener el equilibrio. Ayurveda tampoco es un estado permanente. Y lo menciono porque cuando ya empezamos a ver el tema de los doshas, solemos como encasillarnos a que, bueno, si yo soy vata y yo soy super vata, o yo soy una persona muy pita o muy kapha, y nos quedamos ceñidos en que eso es lo que somos, nos identificamos incluso con ese dosha y lo tomamos como un estado permanente para todo el día, toda la semana, el mes, todas las temporadas del año, incluso durante toda nuestra vida. Y Ayurveda nos dice que lo único permanente es el cambio en sí. O sea, que se basa en la ley del continuo cambio y por lo tanto, pues, no es un estado permanente, sino que todo es cambiante, incluso nuestro Vikruti y nuestro Pakruti, que son conceptos que vamos a ver ya cuando veamos los doshas, pero este concepto de Pakruti y Vikruti es justamente el punto de partida que nos explica que siempre estamos en un continuo cambio. Entonces Ayurveda no es un estado permanente. Ayurveda tampoco se va a limitar en el cuerpo físico. A veces lo notamos mucho en nuestros rasgos, que si tengo la piel un poquito más roja o más amarillenta, o si mis uñas son fuertes o mis dientes son más fuertes o más débiles, pero Ayurveda no se va a limitar únicamente en el cuerpo físico. Cuando hablamos de la filosofía Samkhya, hablamos justamente de la materia, y la materia en la Ayurveda se refiere no solo al cuerpo físico, sino que a la mente y a las emociones. O sea, todo lo que nosotros podemos describir y darle atributo es el plano material. Entonces, no se basa únicamente en el cuerpo físico. Además que es un sistema holístico que va a integrar la mente y el espíritu como parte de nosotros, ¿verdad? Como parte del cosmos y parte de nuestro ser, de lo que nosotros somos. ¿Sí? Y Ayurveda pues tiene como objetivo descubrir nuestro propósito en la vida. Entonces no puede basarse únicamente en un cuerpo físico y terminar allí, ¿no? También Ayurveda no es un sistema terapéutico que cura enfermedades. No está hecho para eso. Sí lo hace y se los voy a explicar. Según la Organización Mundial de la Salud, está reconocida la Ayurveda como un sistema que es eficaz para tratar las enfermedades crónicas. Esto se dijo en el 2008, ¿verdad? Donde la Organización Mundial de la Salud reconoce a la Ayurveda como este tratamiento eficaz. Sin embargo, no está hecho para eso. Es un sistema preventivo como muchas medicinas naturales o ancestrales, porque lo primero que hace es prevenir la enfermedad y luego puede curar una enfermedad. Pero lo más importante es nosotros reconocer a Ayurveda como un método que es preventivo, un sistema preventivo. Es un método de autoconocimiento. Entonces, Ayurveda nos invita a conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí saber qué es lo que tengo en balance y desbalance y cómo puedo lograr mantenerme sana. ¿Sí? El objetivo de la Ayurveda pues es poder encontrar ese balance en la vida, pero porque yo tengo un propósito. Y yo no puedo cumplir mi propósito si yo no estoy en balance, si yo no estoy en equilibrio o si yo no tengo salud, por decirlo de otra forma. Entonces, me gusta explicar la Ayurveda en base a lo que no es un plan nutricional, no es solo un estado permanente, no es únicamente el cuerpo físico y tampoco va a ser un sistema terapéutico que cura enfermedades, a pesar que todo eso sí está integrado en la Ayurveda. No lo vamos a limitar únicamente a eso. Yéndonos ya a la parte un poquito más
teórica, por decirlo así, Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Pero más es como el conocimiento de vida o el sistema de autoconocimiento de mi vida. Yo tengo que conocer cómo soy yo y de qué me compongo yo y cómo yo me encuentro en equilibrio, hablando en un plano mucho más material, cómo mi cuerpo, mi mente, mis emociones se encuentran en equilibrio. Es básicamente un sistema terapéutico, es el más antiguo y organizado que se conoce. La Ayurveda data hace más de 5,000 años y surgió en lo que hoy se conoce como India, que antes era el Valle Sarasvati, y está basado en estado de observación y en las leyes de la naturaleza. Es el arte de curar, es el arte de conocerme y es el arte de mantenerme en equilibrio. A pesar que es una ciencia, también lleva este componente de arte porque es muy personal y muy individual. Cuando hablemos eventualmente de los doshas, vamos a ver que todos podemos tener todos los doshas, pero en diferente proporción. Entonces es algo que llega a ser muy específico y muy personal. Ayurveda pues nació para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito de la existencia, nuestro propósito de vida, para que podamos descubrir nuestra realidad interna. Y para eso necesitamos estar saludables. O sea, la salud es la base para cumplir esa meta. Y la Ayurveda va a ayudar a una persona sana a conservar la salud, por eso es un sistema preventivo, a pesar que puede ayudar a la persona enferma a obtener salud también. Hablando un poquito de la parte de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 hubo una reunión donde ya se hablaron sobre los lineamientos de la práctica de la Ayurveda. Entonces ya empezamos a ver que la Ayurveda empieza a sonar como una propuesta para mantener nosotros ese equilibrio y esa salud. Entonces, si nosotros hablamos tanto de la salud, para tener salud tenemos que saber qué es estar enfermo o identificar cuando tenemos alguna enfermedad, identificar cuando no estamos en balance, por decirlo así. Entonces, la Ayurveda cuando habla de la enfermedad, primero nos va a hablar que es el olvido de la verdadera naturaleza como espíritu. Esto se habla en el Charaka Samhita, que es los escritos de donde se basa mucho la Ayurveda. Y cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos como seres espirituales, entonces ahí es donde se empieza el proceso de la enfermedad. Cuando el aspecto espiritual no va a ser parte de la vida cotidiana de las personas. Esto lo hablamos también en la sesión anterior. Ese olvido de la verdadera naturaleza como espíritu. Porque somos espíritus, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando el ego empieza a dominar también, cuando hay mucha individualidad, ¿verdad? Por decirlo, cuando lo único que importa soy yo y mi propio bienestar, esto también nos enferma. Esto Ayurveda lo considera como punto de partida para la enfermedad. Y son estos aspectos de la mente que nos van a separar de la espiritualidad y nos hacen ignorar nuestra conexión con el resto del mundo. Pero es este ego y esta individualidad, y cuando yo estoy identificada únicamente con lo material. Es que yo soy así, es que así nací yo, ¿verdad? Cuando empezamos a identificarnos mucho en el plano material, entonces todo esto nos va a separar de la espiritualidad y nos va a hacer ignorar que nosotros estamos completamente conectados con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de pues, estos elementos que los vamos a hablar también hoy, de estos elementos que componen el resto del mundo. Entonces, si todo el mundo está compuesto de estos elementos y yo también, entonces yo soy parte del mundo, yo estoy conectada con el resto del mundo. Pero cuando mi ego empieza a dominar, cuando lo individual empieza a decir que yo soy algo aparte o exclusivo, entonces ahí es donde también empieza el proceso de la enfermedad. Tomando en cuenta que la enfermedad no siempre va a empezar en una manifestación física de dolor o de incomodidad, sino que también la enfermedad empieza a manifestarse a nivel mental. Ayurveda también nos dice que la enfermedad va a empezar cuando estamos buscando el placer sensorial. O sea, el hecho de que todo el tiempo estemos buscando el placer
por medio de los estímulos externos, o sea, por medio de los sentidos, cuando le damos placer a los sentidos, ahí es donde también inicia la enfermedad. Y es algo tan sencillo como entender, por ejemplo, me encanta comer galletas, es algo que me da placer o comer postres, ¿verdad? Comer algo dulce. Pero si yo abuso de eso, si yo sobreconsumo esos alimentos, sé que me van a hacer mal también. Pero es el hecho de estarle dando placer a los sentidos todo el tiempo. Si a mí me gusta ver una serie de televisión y por darme placer a ver esa serie, yo voy a estar desvelada hasta las 11, 12, 1 de la mañana, definitivamente darle ese placer a los sentidos, yo sé que me va a causar cierto desbalance, por lo tanto me va a causar enfermedad. Entonces, la búsqueda de ese placer sensorial, del placer de los sentidos, nos causa enfermedad. Y todo esto Ayurveda lo va a definir como Prajna Parada. El Prajna Parada literalmente significa el fracaso de la inteligencia. Ayurveda desde hace 5,000 años ya nos empieza a decir que nuestra inteligencia, nuestro buddhi, como lo vimos en la filosofía Samkhya, empieza a fracasar y empieza a darle lugar a ese placer, a darle lugar a ese antojo. Y definitivamente pues eso nos va a causar enfermedad. Por ejemplo, si yo sé que juntarme con una persona que es tóxica para mí, o que tener estas juntas o estas relaciones interpersonales no me hacen bien a mí, pero lo sigo haciendo, ahí está fracasando mi inteligencia, porque yo estoy consciente, no lo debería hacer, es que no la debería llamar, es que no sé para qué voy, si siempre que voy y regreso me siento súper mal, pero si yo estoy consciente que eso no me hace bien a mí, entonces ¿por qué lo sigo haciendo? Es el fracaso de esa inteligencia. O como lo mencionaba ahora, comer algo que yo sé que no me cae bien. Si yo soy intolerante, por ejemplo, al gluten o a la lactosa, pero qué rico comerme un pedacito de queso, por ejemplo, y yo sé que eso me cae mal, pero igual me lo como, es el fracaso de la inteligencia. O sea, es darle placer a los sentidos, sabiendo que eso me cae mal, y sé que eso me va a llevar eventualmente a la enfermedad. Y como lo platicábamos al inicio de esta sesión, pues una mala digestión. Pero la digestión al nivel de los 5 sentidos, ¿sí? Un mal Agni, el Agni es nuestro fuego digestivo. Entonces, esa capacidad de poder discernir y de poder separar por medio de la digestión lo que yo voy a ingerir y lo que yo voy a procesar y lo que yo voy a eliminar. O sea, poder separar, ok, yo me quedo con esta información es valiosa para mí, la voy a procesar, y todo esto no es valioso para mí, lo voy a eliminar. A nivel físico lo podemos ver muy claro y muy tangible, porque nosotros nos comemos cualquier plato, ¿verdad? Me como un plato de arroz, por ejemplo, y el mismo cuerpo, si yo tengo un Agni, un fuego digestivo que sea suficientemente fuerte o en balance, mi mismo cuerpo va a decidir qué es lo que se queda en mi sistema y qué es lo que va a eliminar o qué es lo que va a desechar. Sí, se va a quedar con todos los nutrientes, con todo lo que realmente le va a aportar algo a mi cuerpo, y va a eliminar el resto. Lo mismo va a pasar con el resto de mis sentidos. Si yo estoy, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué veo en general? ¿Qué leo? ¿Qué noticias decido ingerir? O sea, procesar, meter a mi sistema. ¿Qué información? Entonces, por medio de los 5 sentidos, también nosotros necesitamos, hay cosas que hay que digerir y hay cosas que tenemos que eliminar. Y cuando hay una mala digestión, también a nivel mental, esa capacidad de discernir, esa capacidad de separar, pues también nos va a causar enfermedad. Entonces, si hablamos de la enfermedad como un desbalance o como un desorden, por decirlo así, entonces la salud pues, es el orden, ¿no? Es el balance. En el cuerpo humano va a existir esta interacción constante entre los 2 factores, porque no vamos a poder nunca experimentar balance si no conocemos de qué se trata el desbalance. No podemos apreciar lo que es estar saludables si nunca hemos estado enfermos.
Bueno, al final es el principio de la polaridad, que también nos habla la Ayurveda, lo vamos a ver ahora en los 5 elementos, que este principio nos dice que no puede existir uno sin el otro. Y eso es justamente lo que pasa con la salud y con la enfermedad. No puede existir el sentirnos saludables y nunca nos hemos sentido en desequilibrio o enfermos. Hay un libro que se llama La ciencia de curarse uno mismo, que es una guía práctica ayurveda del Dr. Vasant Lad. Y ahí dice textualmente, dice, el hombre sabio aprende a estar totalmente consciente de la presencia del desorden en su cuerpo y toma las medidas necesarias para establecer el orden. Y aquí nos está hablando de la salud y de la enfermedad. Nos está hablando que este desorden no se va a separar nunca del orden. Y eso quiere decir que podemos recobrar el orden, podemos recobrar el balance y podemos recobrar la salud, siempre y cuando nosotros estemos totalmente conscientes que hay un desorden, que hay una presencia de desorden en nosotros. Y a la hora de poder reconocer eso, o sea, migramos del fracaso de la inteligencia de Prajna Parada a concientizarnos que hay cierto desequilibrio, desbalance o desorden en nuestro ser, que eso nos ha llevado a la enfermedad. Pero si yo me desordené es porque en algún momento estaba ordenada y yo tengo el poder inerte en mí de volverme a ordenar, siempre usando la conciencia y siempre dándome cuenta qué es lo que me desordenó y poderme como estar en este entorno y no separarme del entorno, porque al final el entorno también va a afectar cómo yo me siento. El ambiente interno del cuerpo también va a reaccionar al ambiente externo. El desorden va a ocurrir cuando los dos están desequilibrados. Por eso decía que la Ayurveda no es un estado permanente, porque si yo estoy ceñida en que yo soy toda la vida Vata y me voy a quedar Vata, entonces, ¿qué pasa cuando el clima cambia? ¿Qué pasa cuando yo viajo a otro lugar, a un ambiente totalmente diferente? Y si yo sigo llevando mis hábitos para un estilo de vida Vata, entonces igual voy a crear un desorden porque no estoy sintonizada con mi ambiente externo. Que eso es lo importante, nosotros poder reconocer lo que nosotros somos dentro de un entorno, poder entender que la enfermedad es un proceso para poder cambiar el ambiente interno y equilibrarlo con el externo. No es ver a la enfermedad como algo negativo, sino que la enfermedad lo que hace es que nos invita, es un maestro que nos invita y nos dice, escúchate, hay algo que está pasando en ti, por algo no te sientes bien, ya sea a nivel físico, mental, espiritual, emocional, hay algo que no está bien. Ojo, regresa a restablecer ese orden, ese equilibrio donde yo me siento bien. Y ese yo es mi conciencia, ¿no? Entonces la explicación ayurvédica de las enfermedades hace posible que nosotros podamos restablecer el orden, o sea que no es que estemos enfermos y ahí nos vamos a quedar, sino que tenemos esa capacidad de restablecer el orden, porque si es cambiante, así como nos desbalanceamos, podemos volver a balancearnos. Y la salud, donde existía también un desorden y una enfermedad. Entonces la Ayurveda, el concepto de la salud es súper importante, es fundamental para poder entender las enfermedades. Por eso entendemos qué es estar sanos, para poder entender qué es estar enfermos. Y antes de discutir este tema de la enfermedad, hay que entender ese estado de salud y de bienestar. El estado de salud va a existir cuando Agni está equilibrado, cuando Vata, Pitta, Kapha, que son los doshas, están también en equilibrio, cuando los malas, que son los productos de desecho, están funcionando bien, están funcionando a nivel normal, que son las heces, la orina y el sudor, y que también van a estar equilibrados, que todos mis sentidos, o sea, los 5 sentidos que nosotros conocemos, como la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído, también van a funcionar de una forma armoniosa, también van a funcionar bien. Cuando mi mente está en unidad con mi cuerpo, está conectado, cuando hay coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento, entre lo que digo, lo que hago. Pero cuando uno de esos se va a desequilibrar, ahí es donde empieza el proceso de la enfermedad, según la perspectiva de la Ayurveda. Entonces, Ayurveda nos va a definir la salud. Utiliza una palabra específica que se llama swasta.
Y swasta quiere decir establecido en el ser, establecido en nosotros mismos. Entonces todo lo que genera enfermedad hace que yo me salga de mi ser, que yo salga de mi centro, ¿sí? Puede ser que sea desde algo que yo comí que no me cayó bien, ¿verdad? A nivel físico, y eso va a incrementar en mí más de un elemento que de otro. O puede ser algo que no digerí, ¿verdad? Una conversación con una persona que probablemente no dije lo que sentía por X o Y razón, ¿verdad? Por respeto, porque no era el momento, porque había más personas, no importa. Pero el hecho que yo haya tenido una conversación o un disgusto con una persona y que yo no lo haya digerido bien, eso también va a desbalancear algo en mí. Puede ser algo tan burdo como un alimento, como algo tan sutil como una conversación, como una idea, o algo que yo iba escuchando en la radio y que me sentí totalmente, una noticia, me sentí totalmente impactada, y eso va a desbalancear algo en mí. Entonces vamos a entender a la enfermedad, la vamos a entender como un proceso natural, no como algo negativo. Es algo que nos ha pasado a todos en diferentes momentos de nuestras vidas y que se va a manifestar de diferente manera. Entonces, como lo decía antes, la enfermedad es considerada como un maestro. Es un maestro que nos va a levantar la bandera roja y que nos va a invitar a vernos a nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando. Es por eso que, refuerzo, Ayurveda es un sistema de autoconocimiento y la enfermedad es una maestra. Si seguimos viendo la enfermedad como algo negativo y no como un punto de partida para aprender de nosotros mismos, pues no tiene sentido, porque todos estamos, en algún momento de nuestra vida nos enfermamos, nos desbalanceamos y la enfermedad nos invita a eso. Entonces por eso es que la Ayurveda nos llama tanto y nos hace como mucho sentido, porque es la ciencia que nos invita a usar nuestro sentido común, a reconocernos y a profundizar en ese autoconocimiento, no en que otro sabe lo que yo tengo, sino que en observar las señales de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mi intuición incluso, lo que yo sé y lo que yo siento que está o no está bien. No estoy diciendo que está mal buscar ayuda. Al contrario, existen muchos profesionales de la salud que nos pueden guiar y ayudar, pero todo lo que nos digan nos tiene que hacer sentido, porque la única persona que vive en este cuerpo y que experimenta estas emociones, estos pensamientos, soy yo mismo. Entonces yo mismo sé lo que es estar en equilibrio. Entonces no es dejar nuestra salud en manos de alguien más, cuando yo soy la que sé cómo es que yo me encuentro en balance o en salud. Entonces puedo buscar ayuda, puedo buscar una guía, sin embargo siempre invitar a que nosotros sigamos conociéndonos, cómo estamos en balance en X o Y o Z situación, tanto en el entorno como en una situación diaria, ¿verdad? Entonces, pues para resumir un poquito, pues Ayurveda es este método de autoconocimiento, está basado en las leyes de la naturaleza y va a trabajar a un nivel mental inferior. A eso me refiero a que va a trabajar a nivel de la materia, del cuerpo, la mente y las emociones, porque luego vamos a trascender a una mente superior, pero esa mente superior es la conciencia. Entonces, ¿por qué partimos desde la Ayurveda? Porque yo no puedo ser capaz de encontrar o de conectar con mi propósito de vida si yo no me siento bien, si yo no estoy en balance. Yo no puedo algo tan sencillo como sentarme a meditar 10 minutos si yo tengo dolor de rodilla, si yo tengo gastritis, si tengo migraña, si siento reflujo. O no sé si alguien lo ha intentado hacer, pero pues para mí es prácticamente imposible sentarme a meditar si yo no estoy físicamente y emocionalmente bien. ¿Sí? Que la meditación también es una práctica que va hacia adentro, es una práctica de autoconocimiento. Entonces, pues la Ayurveda va a trabajar a todo este nivel inferior de la mente para podernos preparar para un nivel de conciencia superior. Por eso es que el yoga parte de la Ayurveda, pero porque el yoga ya es una práctica mucho más espiritual y que nos ayuda
a esa trascendencia, a encontrar nuestro dharma, a encontrar nuestro propósito de vida, poder conectar con eso y a partir de eso conectar con el resto del universo y comprender que somos parte del universo, que no estamos desligados a nada más. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica. Si deseas hacer cambios en tu rutina de salud, por favor consulta a tu médico. Narrado por Laura Luján. Mantengámonos en contacto. Sígueme en Instagram y redes como @LauWellnessJunkie. Prólogo por LNA. ¿Quisieras saber más sobre Ayurveda? Descarga nuestro PDF para obtener más información. Esta es una producción de Sputnik Media. Producido por LNA. Mezcla de sonido por Mike Zhu. Agradecimientos especiales a Cami Asgar, Richard Burnett y Tim Tocello. Sputnik Media.